una perspectiva de lectura del Evangelio que separaba en el Evangelio y separaba al mismo Evangelio de una radicación histórica, ¿no? Concreta, ¿no? Esto ha durado mucho tiempo. Por eso lo que algunos llaman el enigma de Juan, en realidad era este. Parecía que el Evangelio como tal texto flotaba en ese mundo, digamos, de lo que se consideraba teológico, pero cuya radicación histórica concreta pues no se sabía, ¿no? Afortunadamente las cosas han venido cambiando, sobre todo a partir de la mitad del siglo pasado. Ya algunos comenzaban a entender que el Evangelio de Juan necesitaba otra aproximación, ¿no? Fueron descubrimientos importantes, fue efectivamente hasta descubrimientos que tienen que ver con el mundo palestinense de la época de Jesús. Primero los descubrimientos de Qumran, y eso ya esto da otra perspectiva, porque se descubre una afinidad de lenguaje, ¿no?, en unos textos que indiscutiblemente eran palestinenses, hasta otros estudios más recientes, ¿no? Por Anderson, por ejemplo, acaba de publicar hace un año, una cosa así, un artículo sobre la, digamos, la aportación de la arqueología y la historia a la lectura de Juan. Y él ya pone de relieve una cosa. Los sinópticos, que eran los considerados material más apto para reconstruir la figura de Jesús, no tienen, digamos, no aportan la cantidad de datos sobre el tiempo, la cultura de la época de Jesús, e incluso la topografía, ¿no?, las condiciones sociales, políticas, incluso la topografía de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Es decir, la arqueología ha descubierto, por ejemplo, ya hace tiempo, primero, la piscina que se consideraba de las ovejas, ¿no?, considerada en el capítulo 5, consideraba un lugar teológico, simbólico, que no tenía realidad. Pues sí, efectivamente esa piscina existía. Y en el 2004 aparece también la piscina de Siloé, que también era considerada una... Y efectivamente los restos arqueológicos. Es decir, él habla de esto, de la paradoja de que el Evangelio de Juan, que fue excluido sistemáticamente de la reconstrucción de lo que se llamó la encuesta sobre el Jesús histórico, no contaba para eso, porque parecía que estaba en un mundo, digamos, anterior, pues es el que contiene más datos sobre la historia, la topografía y la configuración del judaísmo, su fiesta, su costumbre, su cultura en el tiempo previo a la caída del templo. Por lo tanto, efectivamente es un texto cuya perspectiva es fundamentalmente teológica, de interpretación de la experiencia de Jesús, del impacto que la figura de Jesús tiene en la comunidad que le sigue, ¿no? Y el perfil que han venido ellos dos trazando es verdad, es decir, ese éxodo, ¿no?, y de las instituciones, pero está radicado en el tiempo, ¿no? Es una experiencia, la experiencia de Jesús, pero un Jesús que aparece enmarcado en un contexto cultural, geográfico, histórico, concreto. A la divinidad nadie la ha visto nunca, pero un hombre, un ser humano débil, ha sido la interpretación. El reto para nosotros, y yo me atrevo a terminar ya con esto, es que hoy, que yo pienso que es urgente que volvamos a la fuente, ¿no? Es urgente, y no hay que disimular realmente
las dificultades por las que estamos viviendo, lo digo en plural, incluyéndome yo en ese nosotros, de la Iglesia en general, del cristianismo. Esto ha de volver por retomar lo que fue la pretensión del concilio, ¿no? Volver a las fuentes, ¿no? Que no solamente un viaje hacia atrás, ¿no? Es un viaje hacia atrás para nutrirnos de las fuentes, del agua, como diría según la terminología juanea, ¿no? De la fuente que está en el interior y que brota dando vida. Pero no para como un viaje nostálgico hacia el pasado, ¿no? Esa fuente, ese espíritu, se encuentra en la medida en que logremos efectivamente dialogar también con el presente. La palabra es una palabra viva. Dios habla siempre del presente, habla a través de la historia, la creación continúa, y por lo tanto el diálogo cultural, el acercamiento, el entender ese ir y venir de la experiencia de la experiencia de fe a la lectura de los signos de los tiempos, es lo que realmente ahora mismo pienso que estamos necesitando. Quizá este libro, ojalá, pudiera ser un instrumento que ayudase a esta situación, nos pusiese en esa onda de beber de la fuente y de entender que lo que va surgiendo en la historia de nuevo, de novedad, hay que tomarlo también como palabra, ¿no? El lenguaje divino es más amplio. Es a través del ser humano, pero el ser humano entendido en esa progresión de creación, ¿no? Bueno, muy bien. No quisiera... Queda, si les parece, si tienen alguna observación que hacer, algún comentario, pues es el momento, si quieren. Nada, Juan, darte las gracias por este mensaje fresco, por esta ventana que nos ha abierto juntamente con Tierra, con Rosario, y que sea realmente para nosotros el espíritu de esta nueva vida que cada año se renueva en nosotros. No cerrar la ventana, sino abrirla para ver todos esos trazos tan maravillosos que esta noche nos han recordado y refrescado nuestras vidas. Gracias a los tres y a todos los que han colaborado con esta obra magnífica que en estos momentos es como un regalo. No tiene precio, sino lo que debe tener amor y también cercanía de los unos para con nosotros. Gracias. Muy bien, muy bien. Pues levantamos. Sí, yo te quería que ampliaras un poquito más cómo la metodología que ustedes eligen para la aproximación al libro, al texto, ¿no? Eso supone la superación, digamos, de algo muy vigente entonces, que todavía queda, que es el método historiográfico. Ya dijiste cosas, pero si quieres ampliar. No se oye. Repíteme un poco porque no se oye. No, Dice ya, que la la respuesta. opción metodológica que habíamos subrayado era un poco superar no anulando, pero superando en el sentido de ir yendo más adelante que los métodos históricos críticos, ¿no? Los métodos históricos críticos tuvieron evidentemente un gran impacto y fue muy interesante el aporte que hicieron, ¿no? La historia de la forma y la historia de la redacción. Pero nosotros vamos un poco más allá de la historia de la redacción, es decir, superar la concepción de estos textos como una especie de collage de textos,
más o menos entrelazado, pero entrelazado sin que se vea una estructura. La historia de redacción insistió en esto, pero realmente pienso que faltaba una confianza mayor en el texto, ¿no? Concretamente en el Evangelio de Juan, cuando se hablaba de fuentes también, el discurso de la revelación, el libro de las señales y todo eso, ¿no? Los discursos de la narración de la pasión. Pero el problema que ya desde el siglo pasado se puso de relieve es que el texto como tal es continuo, que desde el punto de vista léxico, estilístico, sintáctico y estilístico no hay tales rupturas, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir? Distinguir fragmentos que entran en la composición de algo si realmente hay una homogeneidad del texto. Esto ya estaba poniéndose de relieve, Ruckstuhl, por ejemplo, Abbott, en fin, hay muchos trabajos en este sentido, había ya de que no podía tener una base lingüística, filológica, un fraccionamiento del texto, pero continuaba la inercia, ¿no? La inercia de hablar de fuentes, ¿no? Y claro, y explicar ciertas fracturas, entre comillas, narrativas, como consecuencia de esto. Por ejemplo, llegando incluso a propuestas un poco fantásticas, ¿no? Recuerden que el libro de Juan es el que suministra el mayor número de testimonios escritos ya a partir del siglo II, ¿no? El papiro Ryland, por ejemplo, es del 125 más o menos. El papiro Bodmer, el 66, que es en realidad ya un códice, no es un rollo de papiro, es también del siglo II, con la particularidad de que contiene prácticamente todo el Evangelio, ¿no? La totalidad, faltan algunos pero es un libro que aparece en la forma sustancialmente, excepto algunas variantes, evidentemente, aparecen en su totalidad ya, ¿no? Es decir, en el siglo II ya estaba circulando el Evangelio en la forma actual. Y conservamos ese testimonio. Hablo de estos dos fundamentales, del papiro Ryland, que es un grupo de versos, pero el papiro Bodmer 66 es un código casi completo. Y aparecen en el orden, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 6, uno de los tópicos, ya se dice, bueno, cómo Jesús hasta el capítulo 5 está en Jerusalén. Y de repente, y sin transición, en el capítulo 6, en el siguiente, después de una ardua discusión que arranca con la curación del paralítico, por lo tanto, la denuncia de que un concepto de aplicación de la ley en realidad convierte la ley en un instrumento de opresión. Recuerda, el paralítico y cuando lo ven los peritos de la ley, lo que hacen es decir, oye, aquí hay un delito, ha sido curado el sábado, por lo tanto, maldita la hora en que te curaron, realmente, ¿sí? Lo mismo se va a reproducir más tarde en el ciego, ¿no? Es decir, hay un conflicto entre una interpretación de la ley, que efectivamente había, ¿no? Y un hecho que era la evidente curación y por lo tanto la liberación de la enfermedad o de los condicionamientos del paralítico. Y esto provoca una discusión muy interesante en el sentido de Jesús dice, mi Padre actúa y yo también sigo actuando. Es decir, la norma ética de Jesús no es solo lo que dice la ley, ¿no? Sino antes es lo que el Padre sigue haciendo.
la creación, ¿no? Y es la misericordia y el no pasar delante de las limitaciones del ser humano, ¿no? Y la respuesta en este sentido, que eso relativiza, ¿vale? No es propio de Juan solo esto, ¿no? Otra frase que no se suele subrayar suficientemente es la de Marcos, ¿no? Cuando dice, el sábado, es decir, la ley está hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Pero cuidado que estamos hablando de la ley divina, por lo tanto está diciendo Jesús con esas palabras que la ley divina, es decir, la escrita y la otra normativa más o menos oral, no es absoluta, que lo absoluto es la respuesta a la necesidad humana. Eso es absolutamente revolucionario. Pues después de esta discusión, Jesús aparece en el capítulo 6, aparece en Galilea. Bueno, ¿y cómo se puede explicar desde el punto de vista narrativo esto? Evidentemente, ¿por qué aparece en Galilea? Bueno, Jesús en el Evangelio de Juan, más que en otro Evangelio, aparece como un fugitivo desde el principio, ¿no? Tiene que escapar literalmente de Judea, se va a Galilea, pasando por Samaria, en algunas ocasiones tiene que refugiarse de nuevo más allá del Jordán, después vuelve a Samaria otra vez en Efraín, es decir, es un perseguido, ¿no? Y esta tensión narrativa es coherente, evidentemente. No solamente coherente, sino que asciende, porque el autor va, digamos, rimando esta tensión creciente hasta que concluye en un clímax. Al final lo atrapan, ¿no? Lo atrapan en Jerusalén por mediación de la traición de uno de los suyos. Pero hay todo, esto es una cosa esperada. Se puede leer también el Evangelio como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que se espera ya desde el principio. Evidentemente la escapada a Galilea y sobre todo más allá del desierto es efectivamente la expresión, en este caso también cargada de simbolismo, de alguien que abandona, definitivamente, que saca al pueblo de la trampa institucional, y él también tiene que ir. De hecho, en el desierto a la que le acompañan las multitudes hambrientas, ¿no? Es cuando dice Jesús, bueno, a esta gente hay que darle de comer, ¿no? ¿Cuál es la coherencia, ¿no? Aquí dice la fractura. Pues bien, algunos encontraban demasiado brusco el tránsito, ¿no? Si no se tiene esto evidente, si no se entiende que el conflicto es ese, pues se había explicado de una forma casi, bueno, que realmente, porque aparece ya en ese orden en todas las formas de texto que encontramos, también en el papiro Bodmer, y entonces dice que bueno, que seguramente como era un códice, es decir, resulta que es posible que se les cayó de la mesa, y entonces al recomponer los folios, ¿no? Los folios, en este caso los papiros, los trozos de papiro, pues que había quedado descolocado, ¿no? Realmente era no aceptar la evidencia de que hay una continuidad, y que la continuidad hay que encontrarla en otra forma. Lo mismo pasa en el capítulo, entre la división entre el capítulo 14 y 15. Del 13 al 17, como ustedes podrán recordar, es el discurso de la cena. Ocurre todo dentro de un escenario concreto, de un salón donde están celebrando una despedida, ¿no? En la primera parte, hasta el capítulo 14, se expresa, digamos, la constitución de la comunidad, la ley constitutiva de la comunidad en dos formas. Primero, en un gesto ritual, casi teatral, en el sentido de visual, ¿no? Que Jesús, a la hora de marcharse, dice lo que tienen que ser lo que tiene que ser el espíritu de su comunidad: renuncia al poder y servicio. Un servicio que él además escenifica en el lavatorio de los pies, que era, recuerdo, un oficio de esclavos, entendiendo que esclavos no era una metáfora en la época, como lo puede ser ahora, ¿no? Era un edificio, una función de esclavos o de mujeres que también estaban en la misma condición de esclavitud. Eso es otra cosa del Evangelio de Juan. Pues
Y después ese ritual, ¿no?, que visibiliza una actitud, la expresa en un mandamiento. Este es el mandamiento nuevo, se supone que efectivamente es la clave de bóveda de la nueva ley, entre comillas, ¿no? Que se quieran los unos a los otros como yo, es decir, así, y de esa forma, ¿no? Y eso es lo que constituye la comunidad. Una vez que termina esto, dice el texto, que Jesús hace una invitación: levantémonos, vámonos de aquí. Pero como sigue allí, algunos dicen, aquí hay una contradicción, ¿por qué no se va? Sí, entonces que realmente hay una contraposición. Pero si miramos el texto, efectivamente, en el texto hay una continuidad evidente, pero hay también una discontinuidad. La discontinuidad es que de ahí en adelante se habla, sigue hablando de la comunidad, pero de lo que es la misión de la comunidad, donde aparece la necesidad de salir, de estar presente, y las dificultades también que el estar presente conlleva en este mundo, es decir, en este sistema. Nosotros hemos traducido lo del mundo como sistema, porque el mundo es ya una palabra muy ambigua, ¿no? Y Jesús en realidad describe efectivamente lo que es el mundo con mucha precisión. El mundo no es simplemente el mundo en general, no tiene digamos una expresión cósmica, ¿no?, de mundo, no, ni tampoco esa expresión que ha venido adquiriendo también a lo largo como una especie de el mundo como contrapuesto a las realidades. Sí, es el sistema. Hay un sistema que Jesús denuncia, ¿no? Y ese sistema tiene un perfil, lo dice en el capítulo 8, el perfil es que tiene un principio dinámico, ¿no? No es el mundo un sistema estático, ¿no? Es un principio de muerte, de asesinato, dice antropóctono, es asesinato y mentira. Por ese orden. Primero es el asesinato y después es la mentira que de alguna forma justifica el asesinato, ¿no? Y eso equivale para toda organización. El mundo al que él se enfrenta y que realmente terminará matándolo, lo hará en nombre de Dios. Por lo tanto, el mundo como sistema, ya no son estos o aquellos, ¿no? Realmente haríamos una lectura equivocada si pensásemos que lo que Jesús denuncia es este o aquel. No, denuncia un sistema, una forma de entender, ¿no?, que convierte al templo efectivamente en una casa de negocios, por ejemplo, ¿no?, que convierte la ley de Dios en un instrumento de opresión y de muerte. Juan, perdona que te interrumpa, pero si quiere alguien más intervenir, nos está fijando tiempo. Vale. Gracias. Sí, tiene razón, calla. Adiós. ¿Y si no? A ver, no me voy porque no me interesa. Tengo a mi familia cristiana y creyente para reunirme con mi familia carnal para velar a mi tía, mi última tía, Que se acaba porque mañana debemos hacer la escritura. Os quiero a todos. Alabarlo. Adiós, Pedro. Su última tía. Bien. Venga, calla. Ahora calla. No, te lo voy a preguntar. Ah, no. ¿Alguien más, por favor? Es que ya se cortó. Pues nada, sí, vamos a... Hay libro y filosofía terminando ya. Así que gracias de nuevo por la presencia aquí, que me conforta mucho. Y ciertamente esto, que se acerquen al libro como instrumento, ¿no? Cada cual después tendrá que hacer su propio itinerario, su propio uso, adaptándolo a su propia experiencia, ¿no? Es solo un instrumento, no pretendemos más. Te llamaremos por teléfono.
Voy a hacer que con cuidado, que te cae tierra. Espero. Mira que se llama. Oye, está ahí fuera de Venga, para que se lo firme. Mario, a ver si no tardamos 20 años.